Para iniciar con el desarrollo de la prueba saber desde Excel, primero debemos identificar el área de trabajo de Excel. Pues el área de trabajo de Excel maneja columnas que son las verticales y se denominan o se nombran con letras. Y las filas que son las horizontales que se nombran con números. Es de notar que cada uno de los cuadritos internos de Excel recibe el nombre de la intersección entre su columna y su fila. Es decir, esta celda, pues el cuadrito se llama celda, y esta celda recibe el nombre de B2, porque está en la columna B y en la fila 2. Y aquí también lo tenemos en el cuadro de nombres, aquí aparece el nombre de la celda donde estamos o que estamos seleccionando. Lo primero que vamos a realizar es dejar la columna A, toda la columna A como margen y toda la fila 1 como margen para nuestro formato o para nuestra prueba saber. En la celda B2, es decir, la que se intercede la columna B con la fila 2, ahí vamos a arrancar escribiendo el título de nuestra prueba. Entonces, por decir algo, prueba saber de informática o de matemáticas. Vamos a hacer una de matemáticas sencillas, de aritmética. De aritmética. Perfecto. Dejamos un espacio y vamos a arrancar a construir nuestras preguntas. La primera pregunta, yo voy a hacer esta prueba de 5 preguntas. Ustedes pueden realizarla de la cantidad que deseen. Entonces, en este caso, vamos a hacer la de 5 preguntas. La primera pregunta es, voy a hacerlas muy concretas para hacerlo rápidamente. La suma de 3 más 4, esperen un segundo que aquí quedó mal. Entonces, la suma de 3 más 4 es. Y en cada una de las celdas de abajo voy a darle la opción, las opciones correspondientes. La A, voy a decir que es 3. La opción B, voy a decir que es 4. La C, voy a decir que es 7, la respuesta correcta. Y la D, voy a decir que es 8, por decir algo. Vamos con otra pregunta. Segunda pregunta. Mi segunda pregunta podría ser la resta de 5 menos 7, o de 5 menos, sí, menos 7. Entonces coloquémosle un grado de dificultad para que manejen números enteros, es. Entonces diríamos, A, voy a colocar la respuesta correcta, que sería menos 2. B, digamos 2 solito. C, digamos 12. Y D, menos 12. Luego vamos a decir, tercer punto, la multiplicación de menos 3 por 5 es 2 puntos. La respuesta, vamos a colocar una errada, digamos menos 3. En la B, digamos 5. En la C, digamos 15. Y en la D, la respuesta correcta, que sería menos 15. Luego, la pregunta 4, voy a utilizar otra pregunta muy sencilla. Entonces, digamos, el resultado de menos 4 más 6 menos 3 es 2 puntos. Entonces, esto sería 4 y 6, 10, menos 10 menos 3 es menos 13. Entonces,
A, la respuesta correcta, menos 13. B, 6. D, 4. C, perdón. C, 4. Y D, digamos, menos 3. Y la última, voy a colocar una de las tablas que siempre se le dificultan, pues, acá a la mayoría de personas. El resultado de 8 por 7 es 2 puntos. A, 56. B, 8. C, 7. Y D, 42. Listo. Ahí ya hemos establecido cada una de las preguntas. Ahora, lo que sigue es decirle en una sola celda que esas son mis preguntas. Es decir, el tamaño de las preguntas, voy a tomar el ancho de mi columna. Eso lo puedo hacer manualmente desde la división que hay entre B y C, que es donde termina la celda, o estando así, dándole doble clic a ella. ¿Listo? Cualquiera de las dos formas es lo puedo hacer. Entonces, o arrastrándolo con el mouse o doble clic sobre ella. Entonces, ahí ya tendríamos nosotros nuestras preguntas. Ahora, lo que vamos a hacer es establecer el área de trabajo como si fuera un formato general, es decir, como el que uno encuentra en una página web. Entonces, desde esta eh, esquina superior izquierda de nuestra hoja de cálculo, donde aparece encimita de la primera columna, encima de la primera fila y detrás de la primera columna, ahí hay como un triangulito, que si yo doy clic allí, selecciono toda el área de trabajo de Excel. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar el color. Entonces, la selecciono, le doy clic en inicio y ahí busco el galoncito para establecerle el color preferido. Yo voy a colocar un color claro. Recordemos que si utilizamos colores claros de fondo, pues la letra debe ser oscura. Y si es lo contrario, pues la letra debe ser clara. Yo voy a utilizar claro, para seguir utilizando la letra negra. Entonces, ahora voy a colocar en este espacio las áreas donde se puede responder. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Selecciono el área y le doy clic en el mismo cuadrito, en la misma opción, el mismo botón de colocar color, el del baldecito, le coloco blanco, para que ahí intuitivamente la persona sepa que ahí voy a colocar las respuestas de cada uno de cada una de las preguntas, ¿no? Entonces, aquí es donde el usuario va a colocar las respuestas. Perfecto. Y ahora vamos a proceder a hacer la fórmula. Para realizar la fórmula es decir, para que aquí me muestre la respuesta correcta, pues lo que voy a hacer es realizar la fórmula en otra parte. ¿Por qué? Porque esta parte la debo ocultar porque si la mira el estudiante directamente, para que nos diga si es correcto o es incorrecto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le voy a decir, voy a colocar la fórmula. Puede ser al lado o simplemente en otra celda, donde yo quiera. Por lo general uno lo coloca al lado para que nos muestre si es correcto o es incorrecto. Entonces le voy a decir que voy a proceder a la fórmula. Primero, toda fórmula en Excel se inicia con el igual. Igual y coloco una condición. Si esta celda, porque recuerden que es la celda C4, donde yo voy a, discúlpenme, sí, me faltó el paréntesis. Sí, abro paréntesis. Esta celda, que es C4, donde yo voy a escribir la respuesta. Entonces, si esa celda es igual a la respuesta correcta, la respuesta correcta es la opción, la suma de 3 más 4 es 7.
Entonces es la opción C. Si es igual a C, entre comillas, porque va a ser un texto, es un carácter. Punto y coma, voy a colocar lo que debe aparecer, en el mensaje que debe aparecerme aquí, si eso sí es cierto. Entonces le voy a decir que es correcto. Nuevamente punto y coma, que es como decir un si no es igual, entonces ¿qué debe decirme? Pues debe decirme incorrecto. Cierro comillas, cierro paréntesis y doy enter. Entonces aquí aparece incorrecto exclusivamente, claro, porque no hay nada. Cuando yo coloque la respuesta correcta, que en este caso es la C, pues él me va a decir y me va a marcar correcto automáticamente. Hasta ahí debemos tener nuestra primera respuesta o nuestra primera fórmula. Ahora bien, esta fórmula es repetida para cada una de estas respuestas con la diferencia de que vamos a cambiarle pues obviamente la respuesta, ¿no? Entonces, para que él vaya copiando la fórmula y además vaya arrastrándome a la columna que le corresponde, entonces lo único que debo hacer es ubicarme en donde está la fórmula y en la parte inferior derecha de la celda, aquí donde está un cuadrito como más resaltadito, ahí arrastro con el mouse hasta la última fórmula que yo debo tener. Obviamente me va a copiar en todas las celdas. Pues yo qué debo hacer? Quitar las fórmulas en las celdas que no debe haber fórmulas. Es decir, donde no está mi pregunta, es decir, donde están las opciones. Todas esas las quito para dejar solamente, efectivamente, una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco fórmulas en cada uno de mis cinco preguntas. Ahora bien, resulta que la fórmula, miren cómo la copió acá. Si la celda C10 y la celda C10, ¿cuál es? Esta, observemos, esta es nuestra C10. Entonces miren que él copió también, trasladó la celda en donde yo estaba, porque yo la que copié fue esta, y era la celda C4, pero al arrastrar la fórmula, él arrastra consigo también las celdas que yo tengo en cada una de esas fórmulas, de forma organizada, de forma secuencial. Y eso implica que él también, Excel también arrastró la celda a la cual yo me estaba refiriendo. Acá estaba refiriéndome a C4 y aquí me refiero a C10. ¿Listo? Como va de forma vertical, mantiene la columna. Él arrastra solamente el, el número de la fila. Entonces, efectivamente aquí, si C10, efectivamente es C10. Pero ahora voy a decir cuál es la respuesta correcta a esta. La resta de 5 menos 7 es -2. Entonces es la respuesta A. Entonces, aquí esta barra se llama barra de funciones. Entonces, en la barra de funciones, yo voy a colocar la respuesta correcta para esa pregunta, que en este caso es A. Listo. Vamos con la otra. Él automáticamente ya reconoció que es la C16 cuando arrastré la fórmula. C16. Pero la respuesta de aquí, la multiplicación de -3 por 5 es -15. -15. O sea que la respuesta correcta es la D. Luego aquí, en esta de acá, el resultado de -4 más 6, que es 10, y con el -10, -3 es -13. La respuesta correcta es la A. Entonces debo marcarle aquí que esta corresponde a la A. Y en esta opción vamos a colocar que 8 por 7, 56, que la respuesta correcta sería la A también. Ya ahí quedó. Entonces miren que ahí tenemos las respuestas en cada una de ellas. La suma de 3 más 4 es 7, o sea, la respuesta correcta es C. Miren que él automáticamente me cambia a correcto. La resta de 5 menos 7 es -2, es decir, A. Él automáticamente me marca A correcto.
La multiplicación de menos 3 por 5 es menos 15. Es decir, que la respuesta es la D. Mire que me marcó correcto. Y el resultado de menos 4 más 10, que menos 4 más 6, que es 10, y por el menos 10, menos 3, menos 13. Entonces la respuesta correcta es la A. Y ahí me marcó correcto. Hasta ahí tenemos, me falta la última. El resultado de 8 por 7 es 56, que la respuesta correcta es la A. Hasta ahí tenemos simplemente una retroalimentación de lo que me ha marcado. Yo lo puedo dejar así como para una retroalimentación y para que vayan practicando los estudiantes. Pero si lo que yo quiero es hacer una evaluación, pues yo quiero que me muestre el resultado directamente, lo que está mostrándome o lo que me va a mostrar del resultado de la prueba en general. Entonces me ubico en esta parte y yo le voy a decir, en esta parte, por decir algo, voy a decirle respuestas correctas. Y aquí vamos a mirar cuántas son las respuestas correctas. Entonces simplemente voy a hacer una otra fórmula, que es la fórmula contar. Contar, pero vamos a contar con una condición. Contar si, ¿listo? Y él me dice un rango. Entonces debo seleccionar el rango que yo voy a contar. ¿Qué es lo que voy a contar? Las respuestas que están correctas. Desde aquí hasta este espacio, voy a contar cuántas correctas hay. Entonces, contar si todo ese rango me marca, entre comillas, correcto. ¿Eso qué quiere decir? Abro comillas y cierro comillas. ¿Qué quiere decir? Que desde este rango, desde D4 hasta D28, el sistema o Excel lo que va a hacer es contarme cuántas tiene en correcto. Y en este caso salieron 5. Miremos a ver si yo cambio esta opción. Por ejemplo, esta la coloco como P. Efectivamente me marca que es 4. Si cambio esta opción por A, esta era A creo, es por C, me dice que ya son 3 las respuestas correctas nomás. Entonces, cuando tenemos 3 respuestas correctas, solamente 3, pues la nota es equivalente, es decir, cuando tenemos 5 preguntas, la nota es equivalente, porque estamos trabajando en una escala de 1 a 5, es equivalente a las respuestas correctas. Pero en dado caso que tuviésemos menos preguntas o más preguntas, es decir, yo voy a dejarla ahora con 4, por ejemplo. Si yo tengo 4 preguntas, pues ya esto lo voy a cubrir nuevamente con el mismo color que tenemos de las otras, que era este. Entonces, destruí una de las preguntas. Es decir, son 4 preguntas. Quiere decir que cada una de las preguntas ya no tiene el mismo peso, el peso de 1. Entonces, necesitamos saber cuál es la nota de acuerdo a esas 4 preguntas. Entonces, acá voy a decir, voy a explicar mmm, nota o calificación. Bueno, no sé lo que queramos colocarle ahí. Nota. Entonces, otra cosa. Fíjense que esta parte, esta celda, quedó como alejada de esta otra. Pues, ¿qué es lo que hago? Este lo voy a alinear simplemente a la derecha para que quede más cerquita. Y esta la voy a alinear a la izquierda para que quede como una secuencia. Lo mismo acá. Notas, alineamos a la derecha y aquí voy a alinear simplemente también a la izquierda. Bien. Entonces vamos a escribir aquí la fórmula para que me muestre la nota. Como son 4 preguntas, entonces esto sería igual a 5 dividido en la cantidad de preguntas, en este caso 4, multiplicado por la cantidad de preguntas correctas, es decir, multiplicado, lo siento acá me cogió todo el rango, multiplicado con el asterisco por
las respuestas correctas. Y ahí me dice que sacó 375. Como nosotros manejamos solamente un decimal, pues simplemente me ubico aquí, le doy clic derecho, le decimos formato de celda, y ahí le vamos a decir que número, una posición decimal. Y ahí me dice que la nota es 3.8. Vamos a mirar la secuencia. Todas estas me sobraron. Entonces miren que cuando yo me equivoco en Excel, yo puedo coger todas estas celdas, desde aquí, desde la parte de la fila donde están los números, le doy clic y miro que esté todo seleccionado, le doy clic derecho y le digo eliminar. Y ahí me subió y me subió también las fórmulas. O sea, es decir, no hay problema porque ahí me sube las fórmulas también con las correspondientes condiciones. Ahora vamos a mirar acá. Si yo le digo a esto que es A, voy a colocar correctas, una incorrecta. Si esta le digo que es de incorrecta, esta fue la única correcta que tomó y esta le vamos a decir que es C, incorrecto. Tiene una pregunta acertada. Es decir, que la nota es 1.25, que como Excel aproxima, entonces una vez me dice que la nota es 1.3. Si fueran dos correctas nomás, me va a dar 2.5. Ahí sí me va a dar la nota exacta. Entonces digo, la suma de 3 más 4 es 7, o sea, digamos que esta es C. Me dice correcto, correcto. Y miren que efectivamente tuvo dos respuestas correctas de 4, entonces la nota es 2.5. Ahora, para el estudiante sería muy fácil sacar los datos desde aquí, pues porque aquí está la respuesta, aquí me está diciendo cuál es la respuesta correcta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que esta celda no la vea el estudiante. No la podemos eliminar, tenemos que darle clic derecho a ella sola y le decimos ocultar. Se oculta quiere decir que se hace pequeñita y que no la puede ver el estudiante acá. Obviamente, para desocultarla, selecciono las que la rodean, le digo clic derecho y le digo mostrar. Entonces ahí me las vuelve a mostrar. Entonces, nuevamente voy a ocultarla y ahí tendríamos nuestra prueba de aritmética. ¿Qué es lo otro que vamos a hacerle? Vamos a limitar que solamente podamos ver el área donde está la prueba. Para eso, seleccionamos primero la celda límite, o sea, la última celda que yo quiero dejar, y en la siguiente le doy clic en el nombre de la celda, es decir, en la letra, y luego con las teclas del teclado, control alt y flechita a la derecha, él me va a tomar todas las columnas que tiene esa hoja de cálculo. Luego le digo que esas hojas de cálculo con clic derecho, le doy clic derecho en alguna de ellas y le digo ocultar. De tal manera que miren que se eliminaron, es decir, se ocultaron, acá están ocultas. Se ocultaron todas esas otras celdas que no necesitábamos. Lo mismo vamos a hacer para la parte inferior. Entonces, hasta aquí yo quiero que sea mi prueba. Le doy clic derecho, perdón, primero le damos Shift, Control, y ahora la teclita con las teclas del teclado, las numéricas, hacia abajo. Él me muestra todas las filas que tiene Excel. En este caso tiene 1.048.576. Esas las vamos a ocultar. Clic derecho en alguna de los números, clic derecho, y le digo ocultar. Y miren que me quedó el área de trabajo solamente de mi prueba. Ya, si yo ya quiero, por ejemplo, tomar estas dos, combinarlas, colocar una letra más grande aquí en esta para la prueba saber, por ejemplo, pruebas de aritmética, prueba saber de aritmética, y colocarla en negrilla y listo. Ahí quedó. Hasta ahí tendríamos nuestra prueba. Pero ¿cuál es la dificultad acá? Que el estudiante puede modificar. Entonces, para proteger eh, nuestra prueba saber, lo primero que tenemos que hacer es decirle qué es lo que puede o en dónde puede escribir el estudiante. Para eso seleccionamos todas las celdas donde va a poder registrar la respuesta. ¿Cómo? Con control. Oprimimos control del teclado
y oprimimos todas las celdas. Miren que ellas se van seleccionando completamente. Primero, selecciono las celdas donde puede escribir el estudiante. Y le voy a decir aquí, en esa celda, en revisar, le vamos a decir que vamos a permitir editar rangos de esas celdas. Es decir, le estamos diciendo a Excel que en esas celdas el usuario puede escribir lo que necesite escribir o lo que desee escribir. Y entonces le vamos a decir que vamos a agregar una nueva. El rango es efectivamente ese, que son cada una de las celdas. Si ustedes observan acá es C4. Signo peso significa que es absoluto, es decir, que esa es la celda. No va a correrla cuando nosotros desplacemos nuestra fórmula, que es esa la celda. Entonces, C4, C10, C16, C22 son las celdas donde están las respuestas. Le digo que vamos a agregar ese rango para que se pueda modificar. Le digo a aplicar. ¿Listo? Ya quedó agregada. Y entonces ahora vamos a decirle que vamos a proteger hoja. Desde aquí podemos decirle, o simplemente si le dimos cerrar, desde la opción de revisar, desde la pestaña de revisar, en proteger hoja, volvemos a decirle que vamos a proteger esa hoja. Le colocamos una contraseña, volvemos a repetir la contraseña y quedó nuestra prueba a saber desde Excel. Desde aquí, si va a escribir algo el estudiante, me dice que no lo puede modificar. Si va a escribir algo el estudiante, no lo va a poder modificar. Aquí observa simplemente que aquí sí puede colocarme las opciones o modificarlas de acuerdo a lo que él desee. Y las notas, pues van a estar de acuerdo a lo que está escribiendo el estudiante en esta parte. Si el estudiante quiere mirar la opción de las fórmulas, o sea, mostrar todas las fórmulas, miren que está deshabilitado ocultar. ¿Por qué? Porque protegí la hoja. Tenemos que es desprotegerla para poder ver esas opciones. Entonces, importante que recordemos la contraseña que hemos colocado, pues para si hay que hacerle alguna modificación a nuestra prueba, lo podamos hacer. Y esa es la forma en que se realiza esta prueba desde Excel. Espero les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad.